Muy buenos días, bienvenida a este es tu espacio, Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio, en transmisión simultánea para Psicología Endocéntrica. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña su director, Hugo Villarreal, ustedes lo saben, fundador, director del Instituto de Psicología Endocéntrica, con más de 30 años en la investigación y sobre todo en no solamente desarrollo humano, sino entender cómo trabaja nuestro cerebro, cómo es esta conexión con nosotros. Y hoy traemos un tema, y así como lo poníamos en nuestras redes sociales, es, si a ti te gusta indagar en las explicaciones científicas, hoy vamos a abordar un tema totalmente diferente desde otra perspectiva. ¿Qué onda con Dios, la espiritualidad y el cerebro? ¿Cómo se conectan? Y la verdad, cuando me dijiste el tema, dije, a ver, espérame, ¿cómo se conecta, se vivencia, se interpreta? Pues empezamos a hablar del tema y un gusto tenerte nuevamente con nosotros, Hugo. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Este tema, pues es un tema recurrente hoy en día en algunos cursos donde hablan de Dios y que Dios está en ti, que las posibilidades son todas tuyas y que tú eliges, etcétera. Este tema lo empezamos a investigar desde 1992 por ahí, o 90 más bien, y luego ya metimos el asunto de la espiritualidad, y hay muchas confusiones en cuanto a la teoría. A veces lo espiritual no tiene que ver con el cerebro, y ahorita vamos a ver cómo sí. A veces los sacerdotes o las religiones dejan fuera al cerebro y dejan fuera al individuo al hacer una institución, entonces tienen que respetar ciertas leyes o tienen que respetar ciertas ideas, y luego te dicen que ellos no venden ideologías. Y ahorita vamos a ver todo ese asunto porque finalmente es cierto, todas las religiones pues nos llevan a Dios, todo lo que se hace de buen corazón para ayudar a la gente es bueno. O sea, esto no habla de una religión en específico, sino habla de tres constantes que han existido a lo largo de la humanidad, y el hombre pues tiende a buscar tres cosas normalmente: la verdad, el amor y Dios. Así de fácil, estas tres cosas. Y hoy vamos a hablar de Dios. Okay. Entonces, para hacer un recuento de cómo surge Dios en el mundo, sin entrar en asuntos teológicos, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Dios en la tierra ocurre primero cuando se va poniendo todo lo desconocido. Ahí siempre se ha puesto a Dios en lo desconocido, que el Dios de la lluvia, que el Dios del trueno, que el Dios del fuego, que el Dios de las estrellas, y lo fueron subiendo y bajando a todo lo que no se conocía, y mientras se dio una explicación y se encontró por qué era el fuego, pues entonces ya no era Dios. Y así se fue llevando hasta hoy en día, que dicen que tú eres un misterio y que dentro de ti está Dios, y entonces como si el desconocido fuera uno, ¿sí? Y finalmente vamos a tocar los temas con relación al cerebro, porque mucha gente trata a Dios, ya sea en cualquier religión, sobre nosotros que somos de la católica, hablo en nuestra población en términos más generales, o todos los que en América Latina, por decirlo así, que tenemos una religión monoteísta de un solo Dios, pues lo tratamos como si fuera Aladino el de la lámpara. O sea, Diosito, ayúdame con esto, Diosito, líbrame de aquello, y pues Dios no está como para sostener deseos. Por eso también lo que vamos a hablar ahorita es que mucha gente tiene a Dios en el cerebro medio, donde están las motivaciones, el cerebro medio, que es donde están las motivaciones, donde están los deseos, y desde ahí lo manejan. Entonces cada quien lo hace al tamaño que necesita. O sea que hoy, más que hablar de la interpretación, vamos a hablar de la vivencia. Sí, de la vivencia de cada quien, dónde lo pone, por qué lo trata así, porque hay un proceso de intimidad, de afectividad y de contacto con Dios. Y normalmente el proceso con Dios, pues vemos la iglesia, si vas entre semana, pues hay puro cabecita de nieve, ¿verdad? Puro viejito. Y entonces dices, bueno, ¿y estos tendrán así toda la vida o será porque ya se van a morir? Porque también la gente se acerca a la iglesia cuando ya se va a morir, o cuando cree que algo anda muy mal, o cuando tiene miedo a la muerte, ahí está. Y esa es otra parte de un instinto y de un deseo que se encuentra en una parte del cerebro, y con esa parte del cerebro es con la que se relacionan con Dios. Okay. ¿Me explico? A ver, ¿cómo vamos a ir entendiendo lo que me estás diciendo? Ahora sí que vamos por partes. Esa es la entrada. Estoy hablando de cómo vemos a Dios. Ahorita vemos cómo se formó y todo en la tierra, y cómo surgió y cómo llegamos hasta ahorita, con todo lo que es la doctrina, lo que es la religión y la espiritualidad, y
cómo se llegó a hacer esto ahorita. Okay. Estoy dando la entrada del tema, lo del cerebro y la espiritualidad. Mucha gente, pues defiende, los que han estado trabajando con psicólogos o en curso, pues les dicen, y defiende tus emociones, tú decides cómo quieres sentirte, cultívalas, etcétera. Sí, bueno, la espiritualidad es exactamente lo mismo. Tienes que cuidar tu espiritualidad, tienes que ver dónde te pones, tienes que ver cómo manejas tu espíritu, etcétera, etcétera, que ahorita también vamos a hablar de eso. Estos son los 3 temas centrales que vamos a ver hoy, ¿ok? No sé si te surge alguna duda de estos 3 temas. No, vamos, excelente, nada más déjame mandar unos saluditos a mi querida Leslie, que nos escribe desde Las Vegas, y Adri Centeno ya también está conectada, y también, bueno, estamos conectados, les mandamos un saludo a todos los que están a través de tu página, que es Psicología Endocéntrica, un saludo principalmente al norte, y a Estados Unidos, en donde están tus alumnos también, y bueno, Gabriela Pérez también nos dice, no se escucha, ¿le pueden subir tantito? A ver, déjenme ver, es que traemos hoy 2. A ver, ahí dime si ya estamos bien conectados, si se escucha, porque entonces déjenme ver, me voy a tener que acercar más el micrófono por ahí. Ustedes díganme cómo se está escuchando y gracias por sintonizarnos. Entonces, empezamos a entender lo que nos estás diciendo. Hay que tomar en cuenta que Dios estuvo en todo lo desconocido, e incluso hasta le aventaban doncellas para calmarlos, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso es en todas las culturas de todo el mundo. Si nos vamos a ver las culturas de cómo se fue creando el Dios desconocido hasta el día de hoy, pues vamos a tener que hay varios linajes o varias líneas donde ha habido una cierta espiritualidad asociada con algún dios o dioses, y tenemos la línea, por ejemplo, de América. Okay. En América, todos los indios tienen atrapasueños, desde la Patagonia hasta Alaska. ¿Sí? Todos los indios tienen el atrapasueños, tienen la visión de los sueños, el Vision Quest, tienen todo eso. Entonces, todo ese linaje es igual. Okay. ¿Me explico? Y luego nos vamos a Europa, ¿sí? Y en Europa están parte de la parte donde está Alemania y todo eso, ahorita actualmente, y están los arios. Y ahí en los arios pues eran grupos de 12 personas con un maestro que seguían una educación, una enseñanza. Luego tenemos los de la India, ¿sí? Que son una religión que tiene muchos dioses, ¿sí? Y ellos tienen lo que es la parte de, vamos, todos los dioses de Shiva y de Shiva. Todos esos diosesitos, para no entrar en detalles, ¿sí? En detalles que a veces ni me acuerdo porque están todas bien complicadas. Pero ahí tienen otra formación distinta de cómo es el dios. Luego tenemos todo lo que es la zona de Mongolia, China, que ahí entran todos los que son los tibetanos y todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de religiones, donde tienen grandes territorios porque era una religión contemplativa. Hoy eso esperaban a contemplar a Dios, entonces tienen muchos territorios. Caso diferente de los judío-cristianos, que ellos se van errantes y no tienen territorio, porque ellos iban siempre buscándolo, y eran beduinos y andaban por todos lados. Estas son en términos generales, pues son las religiones así más generales, las conocidas, ¿sí? Y dentro de ahí están los sufis, están los musulmanes, pero los musulmanes pues es ahorita hablamos de esa religión, que es bonita, pero que está mal entendida desde el asunto de cómo fue creada, porque ellos descienden o pasan de los sufis que viven en las montañas de esa parte, y que esa religión pues es de las más antiguas junto con la judía o sea, junto con la hebrea, que la hebrea pues es la hebrea, los judíos y los judío-cristianos y los cristianos. Entonces, todo es este cúmulo de explicaciones de religiones tenían pues rituales, tenían alabanzas, y tenían diferentes situaciones de expresión acerca de hacer contacto con su Dios, ¿sí? Unos tenían incienso, mirra, lecturas, mantras, mudras, oración, meditaciones. Cada quien tenía su manera de comunicarse o tener su línea. El asunto es que después viene la época donde se empieza a movilizar todo, que es parecida a la de ahora, que es una movilización, ahorita es a través de las redes y todo esto, pero antiguamente pues era a través de la ruta de seda, y ahí había comercio. Uh-huh. Entonces, el Dios que conocemos en cuanto a muchos rituales y cosas de estas tiene que ver con el comercio que se hacía en la ruta de seda. Es decir, llegaban ahí en la ruta y hacían trueques y decían, mira, con este libro y estas oraciones te acercas a Dios. Y entonces llegaba el otro de Oriente y decía, no, con esta mirra, y si le ofreces esto,
te acercas a Dios, entonces hacían el cambio. Entonces ya ellos llegaban acá con esta lectura, te acercas a Dios, más lo que tenemos, y así, con mudras y con oraciones y con rituales, y entonces se fue expandiendo y las formas de contactar a Dios en todo el mundo, hasta que llega un momento en que se van restringiendo y se van haciendo hasta las que conocemos ahora, que son de las más importantes. Digo, hay muchas religiones, cada quien profesa lo que tiene. El asunto es que lo que profeses, pues lo hagas bien, lo entiendas bien, lo vivas los preceptos, y se tiene que ver un reflejo en tu persona, en lo que dejas en la gente y cómo ayudas al entorno en el que estás. ¿Me explico? Porque si hay gente que va a misa pues 2, 3 veces por semana y va y oración y se confiesa y esto, y no hace y en su casa pues no hace broncas, y si yo ya estoy del otro lado yo me estoy portando bien. Sí, estás siendo una persona que estás portándote bien para ti, pero no le estás ayudando a la gente afuera. Todas las religiones tienden a ayudar a la gente de afuera, que eso es una de las cosas que quedó en todas las religiones. Entonces, alguien que no es... que no ayuda a la gente, alguien que no se ve, que participa con la gente, alguien que no vive con la gente, alguien que no sufre con la gente, alguien que no tiene esa estar con el otro, no estás viviendo nada. O sea, la espiritualidad, entonces, ¿cuál sería la definición? Estamos hablando de cómo se formó Dios, y ahorita vamos a ir con el cerebro y luego con la espiritualidad. Entonces, todo esto del Dios así más o menos así se forma, ¿me explico? A través de trueques y todo esto, y de ahí surgen pues muchos escritos, surgen muchas cosas que hoy las conocemos así. Hablar de la espiritualidad, y les voy a poner un ejemplo porque a veces la gente ni siquiera tiene contemplado qué es la espiritualidad. Yo a veces lo pongo con ejemplo, pues que es el buque de una persona, el ambiente que deja donde está, el aroma que deja cuando está con gente, lo que sale de su boca y qué le deja a la gente con lo que habla. La espiritualidad es, o para entenderlo más fácil, es como cuando un día, que yo creo que eso sí le vamos a entender más fácil, un día que nos levantamos con espíritu chingativo, o sea que cualquier cosita te moleste, ya con cualquier cosita se está echando bronca y ya estás de mal humor. Ese es el espíritu. Y el espíritu es algo que es cambiante. ¿Sí? El espíritu, vamos a llamarlo así, es la conexión entre yo y Dios. Es la conexión que hay. Entonces, si mi espíritu no está bien conectado, ¿sí? O está conectado de malas, pues no me va a ir muy bien. ¿Me explico? Y no porque no esté conectado o desconectado, es una comunicación fluctuante, así como fluctúa mi espíritu con lo que me rodea, con lo que yo le podría llamar Dios, ¿ok? Hay religiones que la espiritualidad la manejan de una manera determinada, hay líneas o escuelas filosóficas que la espiritualidad dicen que no es cambiante, hay muchas ideas. Aquí lo importante no es, yo no estoy estudiando religiones, ni estoy estudiando tipos de dioses, ni doctrinas, no, yo estoy hablando de la estructura. El Dios así se formó. La espiritualidad es la forma en la que te manejas tú a diario, ¿sí? Y que está en función acerca de cómo te cuidas, porque si llega alguien y te cierra en el carro y te miente la madre y entonces tú te enojas, ya te cambia el espíritu. O sea, alguien que te cerró en el carro, o te va muy bien, tu espíritu está muy contento. Es como si el espíritu fuera un reflejo de cómo estás, no al revés. Tú dices cómo está tu espíritu y lo reflejas allá afuera en todas las cosas que te van. ¿Me explico? Entonces, esa parte es la que corresponde al espíritu. Ahora, sí. Y luego entonces viene el punto del cerebro. Sí, en el punto del cerebro. El cerebro, les voy a decir en grandes generalidades del cerebro. Tenemos un cerebro primario, por llamarlo de alguna manera, que es más conocido, que es donde se encuentra la región límbica, que es donde se encuentra el cerebro reptiliano, el del reptil, ¿sí? Es donde se encuentra la memoria a corto y largo plazo, es donde se encuentran todos los instintos, etcétera. Luego tenemos el cerebro medio. El cerebro medio es donde se encuentran las motivaciones, el movimiento, es donde se encuentra el deseo, ¿sí? Y luego viene la cachucha con la que pensamos, que es la corteza cerebral. A todo lo que le llaman neuronas, ¿sí? La gente no lo ubica, cree que el cerebro está hecho de muchas neuronas. Sí hay muchas neuronas, pero el 80% de las neuronas está entre el cerebro medio y la corteza cerebral. Esas se llaman neuronas glía.
son las que le mandan la señal a la corteza cerebral con la que pensamos. Okay. Pensar es igual a recordar. Okay. Cada vez que piensas, tú estás recordando. ¿Sí? Recordar, pues es el pasado, ese no nos sirve. ¿Te acuerdas de que lo hablamos la vez pasada? Sí. Y luego viene por último la parte frontal. La parte frontal del cerebro es con la que hacemos análisis y síntesis de realidad. Vamos a decirlo un poquito, así un poquito razonar, y esa está conectada con la corteza cerebral y une parte también de lo que es el cerebro medio. Okay. Entonces, ya teniendo el cerebro así, digo, para que lo sepan, después, hasta los 25 años, 21 a 25, se acaba de desarrollar el sistema nervioso. Llega a ese punto y se cae. ¿Qué es lo que está? Esa etapa de la última formación del ser humano en el cerebro se llama mielinización. Es decir, cuando el cerebro está flotando, no toca nunca ningún hueso, pasa por toda la espina dorsal y todo, ningún hueso, ni el nervio vago, nada toca ningún hueso. Él está flotando, es como un flotador en la mielina, ¿ok? Y de ahí manda señales. Si un día toca un nervio o el cerebro, la corteza cerebral o el nervio, un hueso o un músculo esquelético, entonces se desconecta. Entonces, para que tengan una idea, porque mucha gente cree que es como una enredadera que está agarrada, no está así, ¿ok? Entonces, esa mielina hasta los 21, entre los 18, 21 o hasta los 25, se llena hasta acá arriba, hasta la parte frontal, y entonces podemos hacer análisis y síntesis de realidad correctos. Por eso en algunos países la mayoría de edad es a los 21. Porque ya es el último punto en donde ya ahora sí, entre comillas, si has usado bien tu cuerpo y tu cerebro, pues tú ya puedes tener mayor razonamiento. También para que tengan una idea, un dato importante, después de los 25 años se mueren 10,000 neuronas diarias que no ocupas, solo más quedando las que se ocupan. Y después de ahí se mueren 10,000 diarias, o sea, se van muriendo 10,000 diarias. Por una parte, si fumas, si tomas, si te desvelas, pues échale otras 10,000 por cada una. Si haces coraje, si estás mal emocionalmente, se van muriendo más neuronas y se van quedando solo las que vas utilizando. Okay. Si las que más vas utilizando son de enojo, de coraje, de incertidumbre y todo esto, entonces las neuronas se van especializando en codificar solo ese tipo de emociones hasta que llega un momento en que la persona siempre está enojada, porque es la única neurona son las únicas neuronas que se disparan, y si esto lo mantienes un tiempo, las de estar bien se desvinculan del resto de las neuronas y solo quedan las de enojadas. Los que toman mucho, pues se generan unos receptores de la felicidad junto con otros de alcohol. Y hasta que no está completo el alcohol con la felicidad, entonces la persona se pone feliz. Y eso puede estar, eso es un estudio viejísimo. También cambia la actividad eléctrica del cerebro cuando cambia tu estado de ánimo. Y si tu estado de ánimo también está en relación a tu espiritualidad. Y si tu estado de ánimo está mal, pues tu espiritualidad está mal. ¿Quieres saber cómo está mi espiritualidad? Pues está bien fácil. Chécate qué traes todos los días, qué sentimientos tienes todos los días. Júntalos, evalúa al final de tu día cuál es tu estado de ánimo en general el día de hoy. Y te va a dar una dirección más o menos de cómo está tu espiritualidad. Y si todo el tiempo andas preocupado, si todo el tiempo andas viendo que alguien te quiere fregar, o si alguien te sale algo mal y andas viendo a ver quién fue el culpable, pues imagínate la espiritualidad que se va a cargar una persona así. ¿Cuál va a ser su espíritu? Va a ser un espíritu que va a ser combativo y va a estar a la defensiva. ¿Qué va a pasar? Pues se va a acordar de Dios, ¿sí? De que hay un ser superior, porque pues no creen en algo superior a uno, pues está mal. Se va a acordar de Dios hasta que esté en el suelo. Y entonces tenemos la iglesia llena de gente con miedos, con resentimientos, con que se haga la voluntad de Dios en las chivas, pero en las chivas de mi compadre, no en las mías. O sea, tenemos gente así. ¿Qué pasa? ¿Por qué describo el cerebro? Porque ahí es donde se alojan las impresiones de las experiencias de las cosas negativas. Okay. También, de las positivas y las negativas. Y entonces depende de donde esté esa impresión y qué impresión es la que tengo, entonces con esa bandejita voy a ir a pedirle a Dios algo. O sea, si no me pelan, si me siento que mi pareja no es esto y que me engañó, van con Dios a pedirle, oye Dios, ayúdame, cámbiamelo, sería bueno, arréglamelo porque yo estoy casada o estoy casado y no me quiero divorciar y y dices, o sea, estás pidiendo a Dios algo que es tu responsabilidad. Okay. Digo, imagínate, ¿verdad? Yo digo, es una cosa pues, que pues no está bien. O hay gente que está resentida y le pide a Dios que le quite el resentimiento.
O sea, sí está bien, te puede hacer el milagrito, pero no sabemos cómo. No, ¿cómo sabemos cómo? El resentimiento es tuyo, tú tomaste decisiones, no te haces responsable de si lo ya quieres y dejárselas a Dios ahí. Aunque habrá lecturas que me pueden decir que tú entrégale todos tus pendientes a Dios y Dios se va a encargar de ti y Él se va a encargar de tus pendientes, y estoy de acuerdo. Pero los pendientes emocionales no es así, esos son tuyos y fueron a base de tus propias decisiones y tú mismo tienes que resolverla. Y no existe una persona que cree un problema más grande que uno mismo. O sea, si tú lo creaste, tú lo puedes resolver. Ok, entonces, a partir de esta explicación, ¿cómo la hacemos para ni siquiera entender la espiritualidad, vivenciarla y hacer esa conexión con nuestro cerebro? Porque lo que me estás diciendo es que estamos desconectados de algo que parece etéreo y que no sabemos cómo vivenciarlo. ¿Dónde empieza? Yo creo que empieza, son tres factores que estamos viendo. Una es Dios, ¿sí? Dios es un proceso que uno que tiene dentro, que tiene que ir descubriendo cómo acercarse. Digo, alguien puede ir a misa y se puede acercar, no digo que la misa sea mala, a través de los preceptos, a través de la comunión, a través de ir a ayudar a la gente que no tiene, a la que no puede, lo puedes hacer de muchas maneras, ¿sí? Sin embargo, pues si no tienes activada tu espiritualidad en tus manos, hagas lo que hagas, vas a ir, o sea, por ejemplo, hay gente que va y ayuda en los comedores o va y le deja una chaqueta ahí puesta ahí para los que tienen frío y ya se siente muy bien. Viene alguien y otra vez se reconecta con estar enojado, etcétera. O va y le ayuda a alguien y no le dan las gracias. Y entonces ya no, este cabrón ya no le vuelvo a ayudar porque pues como de malagradecido. Entonces dices, o sea, ahí se va a poder dar cuenta la gente del fin y de la forma en la que está su espíritu, no como está, sino como está su espíritu. Okay. Con respecto a servir o a dar. Ok, la pregunta que me viene a la mente es, ¿y por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Porque lo que me estás diciendo no solamente es en esta cultura, es de cambia tu pensamiento y cambiarás tu realidad. Desde tu indagación y tu experiencia es más profundo. Acuérdate que el pensamiento es recordar. Si yo cambio mis recuerdos, no voy a cambiar nada allá afuera. Ok. Hay muchos cursos y muy caros en Estados Unidos que te dicen que tú puedes manifestar lo que tú quieras y puedes hacer lo que tú quieras porque tú eres un Dios y Dios está dentro de ti. Y no nos hagamos tontos. Una cosa, digo, los que saben matemáticas y estadísticas y están viendo esto, pues la probabilidad es una, ¿sí? Y las posibilidades son otras. Posibilidades están todas matemáticamente hablando, pero lo más probable es que siga pasando lo mismo. Y si tú estás bien, güey, y sigues haciendo lo mismo, lo más probable es que siga pasándote lo mismo. Aunque quieras ver miles de opciones, porque tú eres un Dios y entonces Dios está dentro de ti, tú puedes manifestar lo que quieras. Finalmente, digo, los que han ido, pues han gastado su dinero y han tenido su gran decepción porque finalmente no contactan con lo que quieren. Y sí estoy de acuerdo en que puedas hacer una síntesis de energía, que eso es un proceso en el cerebro que se llama sintergia, del doctor Jacobo Grinberg. Lo puedes hacer, puedes crear para ti, en tu cabeza, las experiencias que tú necesitas. Puedes manifestar cambios allá afuera, pero estos cambios no están en funciones de tus necesidades, porque hay gente que va y paga tantos miles de dólares para que vaya a un curso, para que le enseñen a manifestar y que se crea que Dios está dentro de él, y no se da cuenta que desde su misma necesidad del deseo está manifestando que quiere un carro. Y entonces yo les digo, cuando han venido, digo, pues no seas güey, pues gastaste $10,000 en el curso. Usted lo hubieras comprado. Cuando menos te esperas otros años y completas el carro que quieres, ¿verdad? Y das el enganche del carro que quieres. Pero finalmente esa parte habría que acordarnos que, pues sí, yo soy hijo de Dios, en el que yo crea, ¿sí? Está dentro de mí, yo recibo de Dios y yo doy a los demás. En todas las religiones es un proceso así, ¿sí? No estoy hablando de la católica, en todas son así, pero no soy Dios. Aunque Dios esté dentro de mí, porque a mí me tuvo que haber hecho mi papá y mi mamá, y a Dios no lo hizo nadie, él ya estaba ahí. Okay. Sí, hace poco estaba viendo una entrevista, una cosa que un niño le pregunta al Papa, bueno, ¿qué hacía Dios antes de crear todo esto? Nada más. Qué buena pregunta. Sí, entonces, el Papa le contestó muy simple, pues era amar. Y tenía tanto para dar que creó todo el universo para poder seguir dándole a los demás y que los demás pudieran amar a más personas, y contemplarlo a él, ¿verdad? Obviamente. A ver,
Entonces, desde la metodología de la psicología endocéntrica que tiene todo esto, que me estás explicando inclusive cómo percibimos y cómo hemos utilizado a Dios como el genio de la lámpara, de yo le pido allá afuera que transforme una realidad que ni siquiera entiendo, percibo y siento. Ni la siquiera la formaste tú. Ni la formé yo, y entonces, ¿dónde hago? ¿A quién convenzo? ¿O cómo le hago? A mis neuronas, vivo mi espiritualidad. O sea, el punto que me dices es como si fuéramos topándonos con pared porque no sabemos hacia dónde conectarnos. Ok, el primer paso es, pues, conocerse. Okay. ¿Sí? De hecho, en todas las religiones, pues, Dios se manifiesta a través de muchos eventos y de muchas personas. ¿Yo qué veo en las personas? Una persona no puede ver a otra más allá desde donde se ve él. Solamente ves lo que eres. ¿Me explico? Y te vas a relacionar y te va a caer bien con la gente que esté igual de jodida que tú. ¿Me explico? Sí, es que así se hacen las relaciones. Yo no veo una parte negativa mía y el que me cae súper bien está igualito que yo, no ve esa parte negativa en mí, ni yo la veo en él porque es la misma que tenemos. Okay. Y ya cuando vamos creciendo como personas en una relación o como amigos o como pareja, entonces sí sale eso y lo agarramos y decimos, no, esto no es mío, esto no es mío, es de aquel. No sale algo que me molesta, que si, oye, ¿sabes que tengo que arreglar esto? O sea, luego le aventamos el trapito al de enfrente, cuando los dos tenemos lo mismo. ¿Me explico? Entonces yo creo que el primer punto es empezarse a observar con qué espíritu me relaciono con la gente. Así de sencillo. Así de sencillo. Si quieres ir un paso más atrás, porque ya para cuando empiezas a hacer esa evaluación ya fregaste al otro, ya saliste enojado, entonces échale un paso para atrás y empieza a observar las anticipaciones de tu cerebro hacia los eventos. O sea, ¿qué piensas antes de llegar cuando vas a ir con alguien? ¿Qué sientes? ¿Qué le vas a decir? Entonces ya toda esa cosa habla de estar a la defensiva. Y eso habla de una persona que está insegura. Okay. ¿Sí? Es muy triste, pero casi el 99% de la persona va a un lugar y ya va pensando en qué va a decir, qué va a hacer, de qué se va a cuidar y no me van a fregar y yo entonces voy a decir esto, si me dicen... O sea, todo eso es una anticipación a un evento. Eso es estar a la defensiva y eso es una espiritualidad que va a estar a la defensiva. ¿Me explico? Si el otro no está de modo y no me toca los botones correctos, yo no me pongo bien. ¿Me explico? Entonces, digo, lo vemos en gente que llega desde a una junta, a una fiesta, y hasta como ya después como de 10 minutos y 2 cervezas, ya. Su espíritu para juntarse con todos está bien y está padre, etcétera, etcétera. ¿Es una distorsión de la realidad? Te lo preguntas, Hugo. No, es una distorsión de cómo se interpreta la realidad. Okay. La realidad afuera no cambia. La realidad afuera ahí está, son las cosas, son las personas que las vemos ahí. Lo que cambia es la manera en la que yo oriento mi percepción de cómo quiero ver esas cosas, con qué datos me quedo de lo de allá afuera para yo experimentar algo aquí adentro. Y eso es lo que, ese proceso es el que hace que yo cambie, como usted, pero ese proceso está en función pues de memorias genéticas, de memorias del cerebro, de memorias de experiencia, y entonces a través de eso es como me manejo. Para la espiritualidad no existe el tiempo, sí. Es atemporal, ¿me explico? Pero cuando le metemos la memoria a los hechos, cuando le metemos situaciones de un prediálogo antes de llegar a alguna parte, o cuando estamos a la defensiva, entonces se activa una espiritualidad fregada, ¿sí? Un espíritu defensivo, un espíritu de enojo, un espíritu de no me vayan a fregar, un espíritu de primero le voy a decir yo esto, y si me dices esto yo le contesto esto, un espíritu de ya gané, yo le gané, yo le puedo hacer, o ya le dije, ya dijo que sí, entonces ya, o sea, lo que surge de todo esto, ese es el espíritu con el que se maneja la gente. Y hay que cuidar el espíritu, lo primero que hay que hacer es observar cómo yo coordino, cómo yo elijo sentirme. Porque muchos sentimientos en el día me van a dar un estado de ánimo y de ese estado de ánimo me cambia lo que es el espíritu. Y fíjate que hacía una reflexión en la semana de una frase que de pronto decimos, es que Dios acomode las cosas. Y es la misma petición, pero desde desde la parte más egoica de pensar que hasta que las acomodes, tú te vas a sentir, tu espíritu va a transformar, porque le estás exigiendo algo que la vida no es así. Bueno, digo, Dios hace milagros y te los puede acomodar porque así debería de ser. Pero aún así es la exigencia. No sé si sí, bueno, lo que pasa es que, digo, eso ya es la fe. La fe junto con Dios te da la máxima libertad.
¿Me explico? Si sabes entender qué es la libertad. La libertad pues es que puedas decidir tú lo que necesites, sin afectarte, sin afectar a los demás, sin herir a los demás, y esa libertad pues está en función de, pues, de cómo que dejas a la gente, que es parte del espíritu, ¿verdad? Y Dios te da la libertad pues porque eres su hijo y porque te dio libre albedrío y porque nos creó imagen y semejanza. Hay gente que cree que dice, esa imagen y semejanza nos hizo Dios, entonces se parece a mí. Luego no está tan feo, pero bueno, la imagen y semejanza viene siendo que tú tienes la posibilidad y la decisión de percibir las cosas como tú quieres, de experimentarte como tú quieres y de tener la conciencia que tú quieres de lo que estás viviendo. Esa es la libertad, la imagen, esa es la semejanza. ¿Me explico? No es en lo físico. Y estas tres cosas configuran lo espiritual. Y por eso en la iglesia, en la católica, que es la que yo vivo, ¿sí?, existe lecturas donde dice el Dios de nuestros padres, porque los papás también transmiten el espíritu, la manera en la que ves a Dios y cómo te relacionas con el Dios es el espíritu, ¿sí? Para que lo entiendan también dónde está expuesto el espíritu, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor o esa energía de amor que hay del Padre al Hijo. Yo soy el Hijo, Dios está allá, Dios está en los demás y yo tengo una espiritualidad y lo que yo siento es el espíritu con el que me relaciono con la gente, es con el mismo que me relaciono yo y es con el mismo que me relaciono con Dios. Si afuera veo puros pendejos, cuando yo hago una pendejada, pues tú me vas a decir, ay, qué pendejo estoy, ¿por qué hice esto? Ese es tu espíritu. Okay. En eso termina los hechos de lo que vive tu espíritu. ¿Me explico? Entonces, esa es la espiritualidad. Y el cerebro procesa todos estos datos. ¿Me explico? O sea, la gente tiene que activar su espiritualidad para poder conectarse con Dios. Puedes ir a misa y te pueden dar un buen sermón si es que le pones atención y no te quedas dormido, y si es que el padre explica de acuerdo a lo que tú entiendes y a lo que tú necesitas. Digo, hay gente, es que yo fui, la misa no me gusta y está bien aburrido y todo. Pues está bien, no, si quieres no vayas, ¿sí? Pero tu espiritualidad se va a ver reflejada en cómo estás con la gente, cómo estás contigo mismo, cómo ayudas a la gente a que esté mejor. ¿Sí? No quieres ir a misa porque el padre, pero sí me gusta. Bueno, entonces búscate el padrecito, ¿sí?, que te dé el sermón donde te deje realmente una enseñanza para poder estar bien con los demás y ayudar para los demás. Oye, los mandamientos se me hacen una jalada, tan bien. Pues digo, yo ni he matado ni robo, ¿sí? Ok, vamos a ponerlo así, los mandamientos vienen siendo un código urbano para no meterse en problemas. Así de fácil. Un manual. Sí, o sea, es así de fácil, ¿verdad? Entonces, digo, no mates, pues no te metes en problemas socialmente, no desees la mujer de otro, pues no te metes en problemas con otro, no robes, no te metes en problemas con otro, honra a tu padre y a tu madre, porque si no te metes, es un código urbano familiar que si no lo sigues, pues te vas a meter en problemas con papá y con mamá y ahí están luchando todos. O sea, la percepción te puede ayudar para alinearte tú y que te ayudes a través de las diferentes religiones a que estés bien y que ayudes a que todo esté mejor, que tú estés mejor y todo esté mejor. Hay religiones pues que tienen una doctrina diferente, hay otros tienen rituales diferentes, otros piensan de manera diferente, no importa cómo sea. El asunto es que veas un ser superior, que tengas una espiritualidad para que puedas tener esa conexión contigo, con la gente, con la de arriba, puedas ver en la gente a alguien qué necesita de ti para que se lo des. De hecho, yo lo que le digo así cuando estoy con los cursos, ya vamos a empezar. A ver, Diosito, ¿qué vamos a hacer con todos estos locos? ¿A dónde los vamos a llevar? ¿Sí? Porque somos copartícipes, no somos los pediches de Dios. ¿Me explicó? No somos, ¿por qué? Porque esas son mentiras. Todo eso de pedir y todo, pues tiene diferentes niveles de fe, de maduración en la fe. Entonces, pues pides y pues, oye, mejor dile, yo tengo esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hago crecer? ¿Qué hacemos? Yo tengo esto y aquí tengo esta gente, ¿qué vamos a hacer? Sí, y todos tienen una espiritualidad. ¿Cómo conectar con la gente espiritualmente? Yo puedo estar con una persona que dices, es que está bien cerrada y tengo que ir a negociar, ¿sí? Y la espiritualidad tiene su propio lenguaje. Una experiencia mística, de revelación y todo eso, también es un estado del sistema nervioso. No es una iluminación que se dio porque tenía 30 años meditando y por fin. No, porque también he recibido gente, a mí un amigo que ya no me habla, que tenía 20 y tantos años meditando, entonces yo tengo unos equipos para leer el cerebro, cómo está, entonces lo pones ahí y se lo puse y le dije, oye, tu cerebro está desconchinflado, maestro.
No, pues, no te sirvió la meditación. Y eres maestro de meditación, ¿verdad? No es de aquí de Querétaro, para que no se asusten, es de otra parte. Y me decía, no, es que yo tengo tantos, tu aparato no está mal. Entonces entra un niño con déficit de atención y le digo al niño, a ver, cierra tus ojos, piensa en esto, haz esto, voltea así, y luego entró. O sea, la espiritualidad y la meditación también van de la mano, simplemente que uno está en tus manos y es como prender un switch, es activando. La espiritualidad la activas y tú le pones el mood que quieres. Lo que estoy entendiendo, y le mando un abrazo a mi querida Rosalinda Pulido, hasta Houston, Yedith Bravo también presente, en Pasadena, Texas, también le mando un abrazo. A ver, déjenme, le muevo aquí. ¡Ay! Perdón que hoy traje el acordeón mal. Ay, déjenme le mando. A Vanessa también, que nos está escribiendo en Pasadena, Texas, y en esta explicación que me estás dando es, de pronto vamos por la vida, Hugo, pensando que somos piezas de un rompecabezas, y la espiritualidad lo que te muestra es que ni siquiera estamos fragmentados, ni la vida es un rompecabezas, sino es el todo. Y en esta explicación y en esta vivencia, de pronto que lo vivimos, porque también hay una cuestión, y mucha gente se aleja de la religión porque confunde espiritualidad y religión, porque inclusive lo vivencia desde la culpa. Sí, bueno, lo que pasa es que la gente que se habla de la religión, digo, si tú le preguntas, no, es que el padrecito me dijo esto, no, es que el padrecito se me insinuó, no, es que el padrecito me regañó bien feo, no, pues es que, digo, a mí una vez fui a misa y traía un chicle en la boca y llegó una monjita, no, me sacó de la iglesia que tirara el chicle y le dije, ¿qué le pasa? Si el chicle es para mí, la oración es para Dios. Si el chicle no es para Dios, es para mí. ¿Sí? Entonces, la doctrina, el cómo se asimiló esa doctrina, pues también habla de la espiritualidad de la gente. Pero digo, puedes ser monjita y sacerdote, y eres luchador, y eres enojón, o eres así, entonces tienes una espiritualidad de ese tipo. ¿Sí? Yo no sé si con eso te alcance para conectarte a Dios, o Dios te quiere así, no lo sé. Pero lo que sí es que la espiritualidad es algo que tú activas, ¿sí? Y no se activa ni en misa, es momento a momento, es una fluctuación. Es una fluctuación, así como están las emociones que te cambian, y que tú ya has trabajado, pues el especialista es uno, y entonces maneja sus emociones de acuerdo a como uno las quiere, la espiritualidad es lo mismo. De hecho, yo le decía otra vez platicando con unos padres, le decía, deberían de dar, o les debería de pasar un esquema del circuito neuroespiritual, de un manual de cómo educar a la gente para que maneje su espíritu, para que lo alimente, porque no se alimenta meditando, no se alimenta haciendo oración, la oración es para Dios nuestro Señor, no se alimenta haciendo oración, a lo mejor sí, pero es este diálogo. Sí, pero ahí no hay alimento, y ese alimento lo convirtieron en pediches. ¿Sí? La alimentación es como un ejercicio. Hay ejercicios para la espiritualidad y esos ejercicios consisten en observarte cómo está tu espíritu, cómo están tus emociones, cómo están tus estados de ánimo, en qué te quedas pensando todo el día, y ese es tu espíritu del día. Juntas varios días y dices, ay, ¿sabes qué? Mi espiritualidad está para que la fregada. Y ya cuando trueno, entonces ahora sí ya busco al psicólogo, si salí lastimado de las relaciones con los padrecitos, o no me acomodan las leyes de la iglesia, etcétera. Yo lo que les digo es, obsérvense, vean cómo sus emociones, a dónde están dirigidas, sus pensamientos, cómo están en sus relaciones, dejen de echar la culpa afuera, conéctense consigo mismo y empiecen a decir, oye, no me gusta vivir como vivo, no me gusta vivir bajo estas emociones, ni bajo estos pensamientos, y no son los pendejos que están afuera, soy yo que interpreto y agarro los datos de lo de allá afuera para vivir como estoy. Realmente nuestro cerebro es un especialista, o somos especialistas en crear realidad para nosotros, en acomodar los datos que están afuera para experimentar algo. Si te está yendo mal, es porque estás pensando mal, es porque estás sintiendo mal y es porque estás haciendo mal las cosas. Empieza a cambiar algo de lo que está ahí. Entonces, necesitamos dejar de interpretar para poder vivenciar la espiritualidad, porque lo que me estás diciendo y con la explicación que me diste del cerebro es, en la medida de que sigamos interpretando la vida de la misma manera, estamos haciendo las mismas conexiones que no nos sirvieron, pero si esta vez le bajamos 3 rayitas a lo que nos estamos interpretando todos los días que no te está funcionando, ¿nos estamos acercando a ser más espirituales? Mira, normalmente la imagen del espiritual es alguien de blanco, con barba, con pelo largo,
que es muy bueno, lo ves y dices, no, este sí. Qué luz. Que sí, qué luz da, qué vibra trae. Esa no es la espiritual, esa es una imagen. ¿Sí? La imagen no trasciende, no te lleva a nada. Pero lo otro sí. Ya hay estudios de la cámara Kirlian y de encefalogramas y de quits y de máquinas y de todo que te enseñan cómo está tu espiritualidad. O sea, eso no... digo, si lo ponemos en términos totalmente científicos, la espiritualidad la puedes leer a través de cómo está tu campo electromagnético. Así de fácil, ¿sí? Y no estoy hablando de chakras y no estoy hablando de el campo electromagnético. El campo eléctrico corre positivo a negativo, así en nuestro cuerpo, y entre más rápido fluya, entre más frecuencia haya de esas fluctuaciones de energía, de interacción entre el campo positivo y negativo, más rápido sea eso, el campo magnético se abre más, que gira alrededor de lo eléctrico. El que es electricista o el que estudia ingeniería sabe de lo que estoy hablando. O sea, no estamos hablando de, digo, la vez pasada llegó alguien y me dijo, no, es que la energía de esa persona. ¿Cuál energía, compadre? A ver, platícame. No, la energía que trae. Y te había dicho, el campo electromagnético, y ahí se sintoniza. No, porque la energía de esa persona podrá ser mucho, podrá ser poquita, no es mala. Okay. El que la interpreta como mala, okay, ¿me explico? Es quien la está viendo. Por eso yo iba a la madre a decir, ¿cuál energía, güey? No, si se la trae oscura, digamos. No, espérame. Él trae su energía poquita o mucha, no es mala ni buena. El campo magnético no dices, este campo magnético es malo o esto es bueno. No, él trae uno. Tú cuando estás con la persona, quien se pone mal eres tú, quien está mal eres tú. ¿Me explico? Y hay otros, no, es que roba energía. Bueno, si sus silencios te causan terror, ¿sí? Pues bueno, y hay otros que lo hacen al revés. No, está callado porque es un ignorante, no sabe. El silencio no es igual a la ignorancia. O sea, hay cosas en el mundo de la espiritualidad, digo, las doctrinas, todas las religiones, todas tienen conflicto entre lo que es la religión y lo que es la doctrina. Los tibetanos, los católicos, los musulmanes, los judíos, todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no sigues estos preceptos de la doctrina, entonces tú no puedes pertenecer o te estás portando mal. Entonces yo digo, Dios no creo que me vaya a castigar porque pues siento esto y quiero esto y luego no puedo porque si no va a ser pecado. Entonces, y luego que Dios no vino a morir por todos. O sea, hay muchas dudas y para no meternos en todo eso, en la interpretación, lo que vamos a hacer es sobre la vivencia. ¿Cómo volteo afuera? ¿Cómo me siento? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago a la gente las cosas? ¿Y qué termino haciendo? ¿Qué papel termino jugando allá afuera? Esa sería lo de la parte así muy general para poder evaluar. Ahora, si quieren les puedo dar un ejercicio, porque normalmente lo que está más complejo es acallar el cerebro, o sea, la corteza cerebral, porque entonces la corteza cerebral activa una memoria y me pongo a pensar, me manda cosas que yo no quería, porque mi espiritualidad yo la estoy checando y quiero estar muy bien, quiero estar bien anímicamente, porque eso te ayuda a estar bien anímica, emocionalmente e incluso hasta físicamente. Y entonces mi cerebro se activa la corteza cerebral porque veo algo afuera, sale la loca de la casa y me empieza a acordar de cosas que ni siquiera ya son reales. Y que ni siquiera yo quería, y que me cambia mi espiritualidad, y digo, bueno, ok, no fue nada de afuera, fui yo mismo, mi cerebro. Y entonces hay que entrar en un estado, que es de un señor que se llama lo sacamos juntos en Monterrey hace mucho tiempo, pero él tenía ya la base, después creo que me la vendió para ponerla así, la idea para que lo transmitiera sin decir que ya la tenía hecha ella, el doctor. Es el doctor Rubén Federman González de la psicología holokinética. Okay. Ese doctor, junto con otro que también en Estados Unidos, que ya ven que al mismo tiempo pues, hay otro doctor Lenin, que crearon una técnica, unos les faltó una cosa y otros yo las junté, ¿verdad? Y salió algo que se llama ejercicio de foco abierto, open focus. Este ejercicio entras en un estado que se llama metanoia. Meta más allá, noia de gnosis, más allá del conocimiento, de lo conocido, ¿ok? Y es un estado que te permite estar en una fluidez total, viviendo entre una idea y otra, ¿sí? El tiempo se distorsiona y ves exactamente cómo está la realidad allá afuera, sin interpretación porque ya no estás pensando. ¿Ok? Este ejercicio, si lo haces, lo puede hacer cualquiera y lo hace en menos no hombre, no menos, ahorita lo vamos a hacer. Caray. Ese ejercicio tú lo haces y entras en ese estado, dejas de utilizar la corteza cerebral, la parte frontal y el cerebro empieza a funcionar en un solo tiempo, en una percepción que deja de estar fragmentada. Es una percepción completa.
con el cerebro acallado, y entonces empiezas a observar realmente qué es lo que hay. El cerebro tiene desde que se creó y evolucionó hasta la fecha metabolizando tiempo. Ok. ¿Sí? O sea, ve cuánto tiempo transcurre, ve los objetos que están en el espacio, pero nunca observa el espacio. Okay. Observar el espacio es empezar a metabolizar espacio. Okay. La entropía del cuerpo se disminuye. La entropía es el desgaste del cuerpo cuando tú estás observando el espacio, no el tiempo. Cuando observas el tiempo, pues ya ves que de acuerdo a lo que percibas y lo que estés haciendo, el tiempo pasa más rápido o más lento. ¿Me explico? Y cuando observas el espacio solamente estás, dejas de pensar, empiezas a escuchar el silencio aunque haya muchos ruidos, y entras en otro estado que se llama metanoia, donde dejas de pensar. Y es como un descanso para todo. No pensar ya implica empezar a estar enfrente de la puerta donde la espiritualidad empieza a limpiarse, empieza a cambiar las cosas. Llegas a un problema, tienes un problema o algo así, te pones en ese estado y muchas veces puede llegar sin pensar una situación o saliéndote del estado llega una idea. También, digo, hay sorpresas, hay gente, yo les pongo a hacer este ejercicio desde hace ya casi 30 años, y la gente cuando lo ve, cuando lo pongo enfrente a otra persona se asusta porque dice, oye, vi una persona que no conozco, muy rara. Esa es parte de la energía de esa persona, lo que estás percibiendo, sin juicio, porque no estás juzgando, solo la estás experimentando, porque no estás pensando. Okay. ¿Me explico? Es muy extraño. Incluso hay conexiones a ese nivel con la gente que se llaman potenciales transferidos, ¿sí? Que puedes checarlos en un electroencefalograma, en un SQUID, en un mapeo eléctrico, encefalográfico, y vas a ver que hay una conexión entre un cerebro y otro, pero necesita no haber ni pensamiento, ni razonamiento, ¿sí? Ni interpretación de la realidad, porque entonces esto, pues, ya no hay un potencial transferido. Okay. ¿Y cuál es el ejercicio? El ejercicio está bien fácil. El ejercicio es, primero, el ejercicio se trata de observar el espacio, no las cosas. Es a un espacio situado aquí en medio. ¿Okay? Y para eso necesito abrir mi campo visual, todo lo que se pueda mi campo visual. ¿Sí? Y ese es el primer paso. Una vez que ya estamos con el campo visual así, y abierto, y observando el espacio, no las cosas, empezamos a respirar en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4 jalando aire, 1, 2, 3, 4 con el aire adentro, 1, 2, 3, 4 soltando, y 1, 2, 3, 4 sin aire. Imaginamos, ¿sí? o sentimos que el aire entra, llena nuestros pulmones y la panza. ¿Ok? El siguiente paso es sentir el cuerpo. Cómo cae mi cabeza, el peso de mis brazos, las nalgas en la silla, las plantas de los pies tocando el suelo. Siempre observando el espacio, no cerrar los ojos porque entran otros procesos en el cerebro que se llaman frecuencias alfa, y ahí estás relajado, y entonces al momento de hacer cosas ya no estás relajado y es como guardar el archivo en otra unidad de disco duro en vez de la que es la correcta. ¿Ok? Después vamos a escuchar los sonidos. Hoy todos los que hay ahorita aquí. Ahora, las maquinitas y todo el rondón de lo eléctrico y todo, pero en el fondo hay un pillido. ¿Sí lo alcanzas a escuchar? Ese es el sonido donde el cerebro no procesa ningún ruido. Y ahí está todo el tiempo, solamente que no le ponemos atención. Al no procesar ruidos, el cerebro deja de pensar. ¿Sí? El asunto es que hay gente que me ha hablado y me dice, oye, ¿sabes qué? Sigo oyendo el pillido todo el tiempo. Entonces cree que está enfermo, ¿no? ¡Qué bueno! Está haciendo el silencio. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Ese ejercicio, lo fantástico de este ejercicio es que lo puedes hacer cuando vas manejando, lo puedes hacer cuando estás haciendo una fila en el banco, lo puedes hacer cuando estás empieza una discusión y te van a cambiar el espíritu, solamente te pones así. Y la otra persona entra en una paz, así. O si realmente te quería chingar, se va a prender y se va a ir bien enojado. ¿Sí? Dejas de procesar la parte que siempre has procesado desde tu memoria, tu historia personal, hacia lo que realmente está ocurriendo ahorita.
¿Me explicó? Ahora, hubo un tema que me quedé atorado ahí, se me quedó atorado, que dice que la gente que cree que es esto, que es lo otro, que va a misa, que es buena, que ayuda. Yo a la gente les doy un tema que se llama el sueño ontológico. Ontología es ese estudio del ser. Y le llamo así porque mucha gente, ahora sí como la frase que tú dices, ¿verdad? ¿Cómo dices tú que si tú te vieras como el sueño ontológico es quedarse dormido creyendo que es uno. Cuando despiertas de ese sueño del ser, entonces te das cuenta que tienes mucho más cosas, más personas y muchas más formas de ver las cosas reales y de relación que lo que tú crees que eres. Porque a veces creemos que somos alguien o que somos algo y nos faltan pedazos, que somos más que eso, más que la idea del ego de quién somos, de qué hacemos, qué sabemos y cómo nos ve la gente o cómo queremos que... Y a veces empieza a cuidar eso, ese ser, que ni está completo o a veces ni es. Ese es el sueño ontológico. Soltar esto implica también un buen paso a este ejercicio que les acabo de dar. ¿Cuál sería el mensaje? Y déjame, le mandamos un abrazo a Luz Orduña, nos dice, hola Hugo, excelente tema. También Alejandro Canales ya nos está viendo a través de nos está viendo a través de Psicología Endocéntrica, y Jafá Melamed también nos está sintonizando. A mi querida Natalie Lara, te mando un abrazo, amiga, hasta Cancún, y a todos los que en este momento estamos conectados. Gracias por sintonizarnos. ¿Con qué nos despediríamos el día de hoy, Hugo? Porque si algo me voy con lección es que la espiritualidad es una vivencia. La espiritualidad es una fluctuación que está formada por mis emociones y mis estados de ánimo durante un tiempo. Es más, una persona para que se deprima tiene que estar triste 8 horas al día durante 8 días o 6, 7 días y entonces entra en depresión. Okay. O sea, entonces está cañón. Es como alimentar tu espíritu, y el espíritu se alimenta a través de cómo te observas. Hacer este ejercicio implica ya, listo, o sea, es ya. Dejas de pensar, dejas de sacar tu ego y te pones a hacer las cosas, es una fluidez, ¿sí? Así de sencillo. Ana Márquez hasta Nueva York, también le mandamos un abrazo. ¿Y dónde te localizamos? También hay una invitación especial. Cada mes ya está subiendo la revista de Psicología Endocéntrica. Cada dos meses. La otra va a subir en marzo. Platícanos qué es lo que vamos a encontrar ahí. Bueno, ahí vamos a encontrar, obviamente, lo que estamos platicando. Ahí está todo el tema de Dios. ¿En este número, sí, en el que sigue. Okay. En el que sigue. Ahí está todo, y está todo a detalle, están datos, están doctores, están estudios. O sea, la revista se presenta, el tema así como lo estamos viendo ahorita, se presentan temas alrededor de esto que sean más habituales, y ahí participan toda la gente que está en Psicología Endocéntrica, que siguen dando cursos de Psicología Endocéntrica o terapia. Y luego hay una parte que se llama CIT, se llama Centro de Estudios y Teorías, y ahí se presenta cómo se hizo el estudio de lo que se está presentando, por ejemplo, en este tema, qué equipo se utilizó, cómo se llegó a esto, cuál fue el modelo de investigación, cuáles fueron las premisas y las hipótesis. O sea, ahí se presenta la investigación rigurosa de lo que estoy hablando ahorita, porque mucha gente puede decir, pues qué fácil es. No, detrás de cada palabra de lo que estoy diciendo hay una investigación que hay detrás. Si gustan, los que están ahí, pues se metan a mi página de Psicología Endocéntrica o al Face, me preguntan y les mando la investigación por adelantado. También, aparte de la revista, hay una vez al mes se toca los mismos temas que estamos tocando, que se llama Diálogos Endocéntricos, que es otra de las es otra sección de la revista que se llama Diálogos Endocéntricos, y ese mismo también por el método de la camarita Zoom, entran todos los que quieran ahí y entre todos platicamos, hacemos un diálogo y vamos a hablar sobre espiritualidad, el cerebro y Dios, y el tema se va a llevar aquí contigo en mi página, se va a llevar en la revista y en los Diálogos Endocéntricos dentro de la revista y en vivo con toda la gente. Pues ahí está. Yo en un momentito les posteo también la revista que ya está en tu página, en la fanpage, y bueno, también la página de Psicología Endocéntrica. Le mando un abrazo a Erika Ponce hasta Montreal, que nos está sintonizando, y yo lo creo, inclusive fíjate, Hugo, es muy curioso porque en el mismo ejercicio que el día de hoy estamos haciendo de abrir ni siquiera la mente, de abrir
más allá de la percepción de siempre buscar las mismas explicaciones desde donde yo lo entiendo, estamos abriendo inclusive un canal diferente a generar algo distinto en nuestro cerebro, porque siempre queremos que nos expliquen de acuerdo a lo que yo pienso que puedo percibir, y este tipo de explicaciones, por eso inclusive en la invitación que les hacía, es de, si a ti te gusta indagar más allá, si te gusta inclusive no quedarte con la misma explicación, esta entrevista está haciendo este ejercicio. Sí, así es. Yo me preocupo mucho cuando doy un curso, cuando es un curso, para dar un curso o un tema, digo, este tema tiene explicado o tiene investigado más de 10 años y se sigue investigando sobre el tema, ¿sí? Y tenemos un modelo de trabajo donde hay un grupo de investigación, hay un grupo que desarrolla lo investigado, hay un grupo que aplica en los grupos didácticos lo que ya se investigó y lo que ya se desarrolló, se sacan datos del grupo didáctico de cosas que quedaron pendientes, que serían buenas implementarlas, se meten en el grupo de investigación, se investiga en segundo desarrollo. Para que yo saque un tema o algo, tuvo que haber pasado cuando menos, mínimo 2 años de un proceso que hay en el Instituto de Investigación. El Instituto de Investigación en Psicología es la que creó la psicología endocéntrica. Okay. ¿Me explicó? Entonces, ese es el modelo de trabajo y me preocupa filtrar lo que hay, porque las investigaciones las hacen los estadounidenses, las hacen los alemanes, las hacen los ingleses, o sea, a ver cómo lo explican. No es como lo explico, es que la idiosincrasia que tenemos nosotros como cultura es muy diferente a la anglosajona. Entonces allá explican algo, van y toman algún curso allá y luego vienen y lo dan aquí, lo dan como está allá, y digo, ¿sabes qué hay que traducirle a la gente? ¿Cómo lo tropicalizas? Sí, cómo lo voy a poner aquí con la gente para que tenga el efecto correcto. Y hay gente que sí hace lo correcto, o sea, va, toma su curso, toma su maestría, toma para poderlo transmitir, le dan su certificación y viene, pero son cotorras, vienen y replican lo que está allá no sin cambiar lo que dicen allá, porque incluso hasta son como franquicia, pero sí aderezarlo con algo que le va a llegar más al latino o al mexicano. ¿Sí? Y eso también me preocupa porque tengo que tener una forma de cómo la gente, no nada más es darlo, tengo que entender cómo le voy a dar las cosas a la gente y quedarme bien claro en cómo las está recibiendo y qué efecto va a tener. Ese es el trabajo de un buen psicólogo, ese es el trabajo de alguien que da buenos cursos, no nada más es yo voy, te lo doy, yo me paro enfrente, yo soy el grandioso y tú me preguntas, ¿tienes dudas? Vente a consulta. O sea, no, quiere decir que mi trabajo, al momento de yo estar en un curso, tengo que fijarme bien qué doy, cómo lo reciben y qué efecto va a traer allá afuera con lo que recibió. Hay otros, pues que dan de todo, de pintura y de lectura rápida y de espiritualidad y de magnetismo y o sea, sí dices, sí como muchas partes y y está bien porque yo creo en la gente que se prepara, también creo en la gente que aunque no sea la mejor preparada pero quiere ayudar de buen corazón, vale. Lo que no se vale es que no quieras ayudar de buen corazón, que quieras sacar lana y lucras con la necesidad de la gente, ahí sí. Toda la gente nos han juzgado algún tiempo, hemos tenido buenas o malas conductas, ¿sí? El asunto de voltearte a ver hace que cambie la perspectiva de ti. A veces cambiamos, a veces modificamos muchas cosas, a veces empezamos a ayudar a la gente, a veces nos empezamos a portar bien o nos terminamos portando bien, pero la gente que lastimamos en el camino nos sigue viendo de la misma manera y es natural. O sea, es parte de nuestra humanidad. Es parte de nuestra humanidad y el proceso de espiritualidad nos ayuda a sanarnos a nosotros de eso que hicimos y ayuda también a que la gente nos sane. A veces, por más que uno se porte bien y haga bien las cosas, pues la gente sigue pensando lo mismo. Y esto lo digo porque dentro del trabajo que he tenido en estos 30 años, pues me he equivocado, he hecho muchas cosas buenas, muchas cosas malas, etcétera, pero finalmente el hecho de voltearme a ver y ver, por eso siempre les digo, a ver, ¿qué le estás dejando a la gente? ¿Sí? Y se va a ver al reflejo de cómo la gente te quiere, cómo la gente, y hay gente pues que lastimamos y hay gente que nos lastimó, y la vida pues a veces, como decía alguien, pues es muy dura, ¿verdad? Entonces hay que seguir y estar haciendo lo mejor, no hay que detenernos en el tiempo de una experiencia, hay que estar aquí, en este espacio,
viendo lo que está aquí afuera y viendo qué recursos personales puedo poner allá afuera para servicio. Muchas gracias, Hugo. También le mandamos un abrazo a Nancy Villarreal, que nos está sintonizando, y a todos los que el día de hoy nos dimos la posibilidad y la oportunidad de empezar a cambiar nuestro paradigma de cómo son las cosas. Y bueno, pues yo te agradezco mucho la oportunidad y sobre todo la apertura para generar un diálogo, porque en realidad si no nos hemos abierto a preguntarlo de una manera diferente o a escucharlo de una manera distinta, de pronto aquí no suponemos que se da por entendido. Al contrario, estamos abriendo el diálogo para que se pueda transmitir la información, pero en una aplicación de tu vida. Sí, es correcto. A veces, pues las doctrinas, los padrecitos y cómo entendieron la doctrina, las explicaciones que les dan a la palabra de Dios, a veces termina lastimándonos y alejándonos. Yo le digo a la gente que se dé otra oportunidad, se acerque a lo que quiera acercarse de religión, de espiritualidad, de aprendizaje, de desarrollo personal, que se acerque, pero siempre sin perder el objetivo, que soy yo para estar mejor para los demás. Si no cumple con eso, mejor retírate. A veces, digo, te puedes acercar a la Iglesia Católica, que es lo que todos tenemos más cerca y esa es la que profesamos casi todo el mundo, y no se trata de seguir al pie de la letra las cosas. Se trata de hacer lo que yo necesito para estar bien, conmigo, con el de arriba y con la gente. Okay. ¿Sí? Tampoco lo voy a hacer a mi tamaño a Dios. ¿Sí? Lo que sí es necesario entender es que no puedo tener una fe infantil y acercarme nada más cuando necesito algo, por conveniencia. ¿Me explico? Pues ahí está la lección. También un abrazo a Patricia Covarrubias, que nos está sintonizando en Psicología Endocéntrica, y a los que también nos sintonizan en Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio. Gracias por conectarse. Les vamos a ir posteando la información que viene. ¿Cuándo es el siguiente diálogo? ¿En febrero? Es en febrero, no me acuerdo si es 9 o 6, pero es sábado. Ok, ¿es el segundo sábado? Sí, es el segundo sábado. Sí, creo. El primer sábado de cada mes. Son los diálogos endocéntricos, y ahí en la página pues ya vendrá la dirección que hay que acceder. La entrada es libre. La vez pasada pues éramos como 15 los que estábamos hablando. ¿Y cuántos pues, sí, terminamos los 15 que estábamos hablando de la psicología endocéntrica. Pero hay gente que se conecta y no sé si le da pena la cámara o no sé, o no se peinó o algo, y entonces se veían ahí y no participan. Y sí, es más gente, se fueron como unos 30 más, pero sí necesito que, pues para que sea un diálogo, pues hay que participar, que no les dé pena hablar en la cámara, a lo mejor. Hay que preguntar, ¿no? Sí, que también se vale preguntar de todo, e incluso hasta decir, oye, quiero este tema. Y ahí, para eso es un diálogo. El diálogo endocéntrico está ahorita sujeto a lo que se da en la revista, como apoyo a la revista, como apoyo al tema que estamos viendo aquí, pero no está sujeto, no está sujeto a nada. O sea, si alguien llega y dice, oye, yo quiero saber de este tema en cuestión de psicología, en cuestión de sexualidad, yo tengo estos problemas, lo que quieran, y se expone ahí y se da el tema de acuerdo a la perspectiva de la psicología endocéntrica. Pues muchas gracias, Hugo, un placer tenerte en este espacio, y bueno, sintonícennos, sigan nuestras redes sociales porque les estaremos informando. Me despido, mi nombre es Elvia Gómez, y me despido con esta frase: si tú te vieras como yo te veo, seguramente te sorprenderías, pero desde la perspectiva de psicología endocéntrica no aplicaría porque la percepción es relativa. Entonces, pero bueno, finalmente vemos lo que somos, eso sí es una realidad. Exacto, vemos lo que somos, y bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Elvia Gómez, gracias, Hugo, y bueno, nos vemos en la próxima.